Entonces los aviones de ellos lograron hundir el barco nuestro donde llevaba toda la munición, el combustible, los equipos de radio y demás. Quedó más remedio que tirar, esconder el fusil y entonces internarse la mayor parte en la selva a tratar de escapar, y entonces vino la debacle de Bahía de Cochinos. Las armas del invasor, aviones con falsas insignias cubanas, se estrellan contra el coraje y la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Cuando las denuncias llovieron sobre Kennedy por haber auspiciado las acciones de aquella invasión, este echó mano del principio de la negación plausible previsto en los planes de la CIA. Well, first I want to say that there will not be under any conditions an intervention in Cuba by United States Armed Forces. This government will do everything it possibly can. I think it can meet its responsibilities to make sure that there are no Americans involved in the action. Pero poco le duró la mentira, pues Fidel había logrado capturar a 1.189 mercenarios y Kennedy pasó la vergüenza de verse obligado a pagar $53 millones en medicinas y alimentos a cambio de recuperar a sus buenos e inútiles muchachos. Mientras todo eso pasaba aquí en las Naciones Unidas, el canciller de la dignidad acusaba directamente a los americanos de ser los protagonistas del ataque a Playa Girón, de ser los que inventaron esta situación, de los que armaron, los que financiaron, los que dieron todos los recursos para, inclusive los cubanos, los mercenarios, los matones que se fueron de aquí no tenían portaaviones, no tenían aviones B-26, no tenían esos recursos que solamente lo podía aportar el imperialismo. Gentlemen of the brigade, I need not tell you the profound impression your conduct during some of the most difficult days and months. And I can assure you that it is the strongest wish of the people of this country that Cuba shall one day be free again. El imperio no se resignaría ante aquella derrota y prepararía nuevos planes de ataque contra la revolución cubana y los movimientos de liberación en el continente. Tres meses después de la invasión a Playa Girón, la casualidad quiso que los nuevos planes de Kennedy para la región salieran a la luz. El distraído embajador de los Estados Unidos, Teodoro Moscoso, a su paso por la Universidad Central de Venezuela, perdió ciertos documentos que revelarían detalles del nuevo plan. Empezó a correr un rumor, Moscoso entró a la universidad, está reunido con el rector. Nos pareció medio raro, reunido con el rector. Todo el mundo salió originalmente de todas las facultades como si hubiera corrido pólvora. Alguien dijo, ahí está Moscoso. Bueno, ahí está Moscoso fue volarle como avispa. Pues. Y cuando llegamos a arquitectura estaba el carro negro abajo con su chofer. Y claro, fueron llegando estudiantes de todas las facultades. Una afluencia como general que rodearon el carro. Habrían allí, ¿qué? Unas 1.500 personas. Allá arriba se quedaron el decano y las otras autoridades decanadas, miembros del Consejo de Facultad, etcétera, etcétera, montados allá arriba trincherados con Moscoso. Y el carro de Moscoso ahí. Nosotros revisamos el carro para ver que se ven armas, una cosa de esa. Y encontramos ese maletín con ese pocotón de documentos. Eran documentos que tenían que ver con planes de agresión a Cuba. Por eso fue que se los mandaron a los cubanos. Ese maletín con toda esa documentación llegó a manos del Che, que estaba realizando una conferencia en Punta del Este e hizo la denuncia. Estaba el Plan General de Contrainsurgencia. El Plan General de Contrainsurgencia fue llamado en los aspectos sociales Alianza para el Progreso, pero ese era un aspecto del asunto.
Es como lo equivalente un poco a lo que hoy es el Plan Colombia, ¿no? Que tiene varios aspectos y tiene un aspecto específicamente de contrainsurgencia, en el caso ahora de la guerrilla. Así era en aquella época. La Alianza para el Progreso fue ayuda económica, eso lo aprueba el presidente Kennedy, para detener la influencia del socialismo, que tenía su ejemplo reciente aquí en América Latina con Cuba. Entonces era muy importante entonces golpear todo lo que significara la presencia y la solidaridad con Cuba. Siguiendo los lineamientos del plan de Kennedy, Rómulo Betancourt corrió a la OEA a pedir sanciones contra Cuba en un gesto tan lacayo que su propio canciller se negó a secundar. Ignacio Luis Arcaya no quiso aceptar el planteamiento del presidente Rómulo Betancourt de ir a acusar a Fidel Castro en la conferencia de San José de Costa Rica, sino más bien lo que hizo fue ir a defender a Cuba en contra de Estados Unidos y sacaron a URD del gobierno. Finalmente, Betancourt rompe relaciones con Cuba y se prepara para recibir a Kennedy, quien con su visita avalaría al presidente venezolano como un líder ejemplar para los intereses del norte. However, in 1961, Betancourt's popularity was such that he could, as host of President Kennedy in Caracas, walk free and unguarded among his people. JFK and Jackie became Venezuela's idols. Now President Kennedy can point to Venezuela as the best argument for the Pan-American Alliance for Progress program. Tras los aparentemente sanos compromisos de la Alianza para el Progreso, se escondía un elemento que saldría a la luz muchos años después: la creación de una oficina de seguridad pública en Caracas, a través de la cual la CIA y el Pentágono dirigirían los aparatos represivos de Venezuela a su antojo, sembrando de muerte, torturas y desapariciones el país. En Venezuela, los frentes guerrilleros agrupados como Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FAL, ven crecer aceleradamente sus filas desde 1960. Pero los rebeldes que luchaban por un cambio social no eran solo civiles. En el seno del ejército, una corriente de oficiales también formaban parte del movimiento que propugnaba por un cambio de rumbo en el país. Nosotros somos mucho más amplios que eso. Decimos que la lucha que existe ahorita no es entre oposición y gobierno. Los mandos militares de los principales batallones estaban en manos de puros muchachos antiimperialistas. Y para Estados Unidos eso es una preocupación, que haya un ejército en un país petrolero, que los mandos militares estén en manos de antiimperialistas. Y los nombres se pueden citar, pues, el Macho Prada, el Macho Vargas, Moralito. Los hombres de mi generación, la llamada generación del 60, no solamente estudiantes, obreros, campesinos, sino también muchos militares. Estuvimos en Venezuela enfrascados en una lucha revolucionaria. No había un caso en que salieran vecinos a protestar, por ejemplo, obreros a protestar, estudiantes a protestar, que no fuera reprimida implacable y duramente con el costo de centenares de muertos y heridos durante todos estos años. Por cualquier cosa hacían preso una persona. No todas las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo con esas acciones anticomunistas y contrarrevolucionarias que tenía el gobierno en esa época, hasta tal punto que se producen los estallidos y las insurrecciones militares de Puerto Cabello, Carúpano, que fueron insurrecciones muy importantes. Eso era todos los días que había protestas y había muertos heridos, había destrozos, había de todo. Y eso fue lo que nos llevó tanto a Carúpano, Puerto Cabello, a la rebelión.